Hola, soy Martín y este va a ser mi vídeo sobre las preguntas del árbol de la ciencia respondiéndolas. Se va a conformar de 9 preguntas. La primera sería, nos pide que explica el significado del título, El árbol de la ciencia, la narrativa de Pío Baroja. Este título viene de la Biblia, si no me equivoco, de Génesis, donde Adán y Eva comen del árbol de la vida y se llevan el conocimiento del bien y el mal, y les da conciencia, pero también le da dolor y sufrimiento. Esto en la obra pues se refleja también. Él, él está siempre buscando el conocimiento racional y científico, sobre todo por la parte del protagonista, Andrés, y que también cuando más sabe, más infeliz es, y todo eso se va repitiendo a lo largo de la obra. La segunda pregunta nos pide que describe, tengo aquí el papel con las preguntas, nos pide que describe la figura del protagonista Andrés y menciona cómo cambia su manera de afrontar la vida a lo largo de la novela, a lo largo de la obra. Bueno, Andrés es un joven estudiante de medicina en Madrid. Madrid, sí. En Madrid es un joven introvertido, reflexivo, crítico con la sociedad. No solo con la sociedad, sino con todo lo que le rodea, tanto docentes como alumnos, en cualquier sitio al que va, en cualquier ambiente. Siempre muestra su descontento con el sistema educativo, con el sistema hospitalario, con la medicina, con los hospitales, con todo. Y es profundamente pesimista. A lo largo de la obra se ve sus frustraciones hacia todo, hacia el entorno social, hacia los docentes, alumnos, todo lo que he mencionado. Bueno, cuando va avanzando la obra, por lo menos pues, se aparta un poco de ese descontento, no del pesimismo, sino de estar fijándose en lo de fuera, y va intentando conocer más, o encontrarle sentido a la ciencia, a la ética o incluso al amor, a través de pues, su relación con Lulu, que acaba trágicamente, pero bueno, un intento de esa búsqueda de sentido, ¿no? La tercera pregunta nos explica cómo termina la novela, o sea, nos pregunta cómo termina la novela, y por qué esto es lo que mencionaba antes. Trágicamente, pues la novela termina, Lulu se queda embarazada y cuando va a dar a luz, pues fallece, y el hijo que iba a dar a luz, de Andrés y de Lulu, también fallece en el acto del parto. Ahí vos llega como la cúspide del pesimismo y de la desilusión de Andrés, que bueno, trágicamente acaba quitándose la vida, eh, supuestamente con una sobredosis de medicamentos. Y bueno, pues esto pues explicaría toda la desilusión, todas las frustraciones de Andrés, cómo acaban, con una frustración más que le acaba arrebatando la vida. La cuarta pregunta nos pide que expliquemos la estructura de la obra, cuántos capítulos tiene, cómo están divididos y estructurados. Bueno, yo voy a decir que tiene pues, 53 capítulos, si no me equivoco, y está dividido como en 7 partes, por ponerle algún nombre, que serían la vida de un estudiante en Madrid, las carnarias, tristeza y dolor, la experiencia médica, ideología, la experiencia vital y la tristeza del final, de la 1 a la 7. Las 3 primeras representan la parte en la que Andrés era un estudiante de medicina. La cuarta es como un punto de inflexión para las otras 3, que sería la segunda parte de la vida de Andrés, y las otras 3 son la segunda parte de la vida de Andrés al pues, terminar su etapa de esos estudios de medicina y centrarse más en lo que he dicho de la búsqueda del sentido de la ciencia y todo esto. Son etapas de su vida. 3 y 3. Y el cuarto pues sería el punto de inflexión a lo demás. El 5 nos dice que Baroja pertenece a la generación del 98 y explica que expliquemos de qué forma aparecen estas ideas de la generación 98 en la obra, en el árbol de la ciencia. Mucha crítica a la situación de España en ese momento, también con razón. La decadencia, el atraso, la corrupción social, todo esto, porque es verdad que España estaba muy atasada en un montón de cosas en esa época. Mucha reflexión existencial. Preguntas sobre el sentido de la vida, la muerte, la identidad individual, qué hago aquí, qué es mi entorno, qué está pasando, la sociedad. Muchas preguntas, mucho buscar el conocimiento dentro de uno mismo, en el personaje, obviamente. Bueno, también Baroja lo buscaba, ¿no? Mucho pesimismo, muy sombrío todo. Siempre buscar el descontento de las cosas, que hay mucho descontento de realidad de las cosas, pero siempre enfocarse en eso. Y eso sería lo principal, que es de la generación 98, que demuestra Baroja.
porque luego la generación de 98 muestra mucha preocupación por Castilla, pero no se representa tanto en el árbol de la ciencia, por lo menos creo yo. La pregunta 6 nos dice que cuáles son las características de la narrativa de Baroja. Lenguaje sencillo y directo. No muchos adornos, los adjetivos, las frases, la formación de las oraciones va directo para que se te quede. El cómo cuenta la historia. No tanto adornos, sino que se te quede, que la lectura sea fluida. Directo y sencillo, básicamente. Más simple. Un carácter muy introspectivo y reflexivo, como he explicado antes, también esto forma parte de la generación del 98. Los pensamientos del protagonista, qué piensa sobre el entorno, qué piensa sobre la medicina, sobre su caso de estudio, su caso de vida, cuando está en celebraciones, todo. Se ve mucho a lo largo de la obra. Y también personajes inadaptados, esto va correlacionado con lo de antes. Piensa mucho porque también no se encuentra encajando en ningún sitio. A veces ni en su propia casa, no se encuentra encajando en la universidad, mientras estudia, en celebraciones, todo lo que he mencionado antes. La pregunta 7 nos pide que expliquemos las analogías que existen entre la novela y su protagonista, la realidad y Pío Baroja, el escritor de la novela, ¿no? Bueno, pues Andrés y Baroja también fueron estudiantes de medicina. Después ambos pues, se apartan más de la medicina como profesión, ¿no? Después de sus estudios. El personaje de Andrés Hurtado representa pues, las dudas y frustraciones del propio Baroja. O sea, Baroja refleja sus pensamientos y sus preguntas en Andrés a través del árbol de la ciencia y sobre el pensamiento de los demás y todas estas preguntas que se hacía él. También un tono muy pesimista y existencialista de la obra, pues el estado de ánimo del propio autor, es lo que estoy diciendo antes de Baroja, todas esas preguntas, todo ese pesimismo, toda esa manera de verlo todo más sombrío, más oscuro. También mucha crítica social, lo que planteaba Baroja en la obra, y se supone que también en la realidad, fuera del libro, también lo planteaba sobre esa época en España. La 8 nos pide que expliquemos 4 de los temas que aparecen en la novela. Todo esto va correlacionado y se va a repetir mucho con lo de la generación del 98. Pero es que es lo que nos pide las preguntas. El sentido de la vida y el existencialismo. También mucha reflexión, muchas preguntas sobre el sentido de la vida. ¿Qué valor tienen las cosas? ¿Por qué el humano sufre o por qué el humano hace ciertas cosas? Mucha reflexión. La crítica a la educación y la medicina, la crítica al entorno que él vive, a los hospitales, el estado de todo, o los alumnos de medicina y los docentes de medicina que no se toman en serio su trabajo, o no se toman con ganas su trabajo. El amor y la soledad, también. El amor y la soledad, pues la soledad aparece mucho más en la obra, pero el amor también aparece, aunque siendo breve con Lulú, pero acaba apareciendo en la obra. Esto también es un tema importante porque termina en el suicidio de Andrés, ¿no? Y también la lucha entre la ciencia y la moral. Andrés busca respuesta a la ciencia, pero después se da cuenta de que eso no le vale para darle sentido a la vida o aliviar pues, ese sufrimiento que se pregunta es por qué sufre el ser humano. A través de la ciencia él no descubre eso y se acaba frustrando, y ese es también pues, uno de los temas más importantes que aparecen en la obra. La última pregunta, la novena, nos pide que en cuántas etapas está dividida la trayectoria literaria de Pío Baroja. Esto ya fuera del libro del árbol de la ciencia. Pues, bueno, a qué etapa pertenece el árbol de la ciencia y si esta obra es independiente o pertenece a alguna saga o trilogía. Esto ya fuera de la novela, pues sobre más la trayectoria de Pío Baroja. Voy a ir de la última pregunta a la primera. La obra no es independiente, pertenece a una trilogía o a una etapa que es La raza, que es la primera de Pío Baroja, que está dividida en 3 etapas. La raza es la primera, la dama... no. Está dividida en 3 etapas, perdón. Y la primera, que es la trilogía, me he equivocado a la hora de explicar las cosas, está formado por la raza, que comprende la voz de la ciencia, la dama errante... No, perdón. La raza es la primera etapa, que comprende el árbol de la ciencia, la dama errante y la ciudad de la niebla, que es una trilogía. Y esa primera etapa comprende una trilogía que es esta, la primera, que es como la etapa más creativa de Pío Baroja. Y después hay otras 2 etapas que comprenden otra obra, que sinceramente no he buscado el nombre de ninguna, que
es menos creativa, se demuestra menos de la literatura de Pío Baroja o innova menos y pues en general son peores las obras. Y eso sería básicamente mi vídeo sobre las preguntas del árbol de la ciencia.